Dios le bendiga, profesor Carlos Condor y el grupo número 11, integrado por los compañeros Américo Yance, John Guamán, Domingo Meneses, César Valeriano y mi persona, Iván Flores, para presentarles el producto número 1, concerniente a educación cristiana. Para empezar, podemos hablar diciendo que la educación cristiana es la transmisión de generación en generación mediante métodos formales e informales, que resulta ser esencial en el desarrollo de la cultura. Ahora, la educación cristiana es una actividad de la Iglesia que cumple una gran comisión para la salvación de la humanidad. Su tarea es transmitir las enseñanzas de Jesús y su poder redentor. La educación cristiana, en contraste a la educación básica secular, es que tiene un respaldo espiritual porque Dios es su mentor. La formación cristiana abarca el desarrollo del cristiano en su vida total, cuerpo, alma y espíritu. La misión es que la Iglesia llegue a reflejar el amor de Cristo para salvación de la humanidad. Dicho esto, pasamos entonces al tema en sí a través de nuestro compañero Walter. Que Dios les bendiga. Esperamos que este video sea de mucha bendición para sus vidas. Adelante, Dios les bendiga. Queremos exponer también la parte que me corresponde, la educación cristiana. Amén. Otro punto importante también son los fundamentos y son 4 contenidos. Objetivo de la educación cristiana, la importancia de la educación cristiana y también extendiendo, amén, que la iglesia, amén, y su ministerio educativo, la clase de aprendizaje que requiere amén, la educación cristiana. Alabado el nombre de Cristo, amén. Hay objetivo cristiano, amén. Nos dice que hay que difundir la palabra de Dios, amén, conforme lo que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. También la preparación que trasciende muchos de estos hombres, amén, para poder enfocar, amén, hacia la vida eterna, amén. Y también otro es el perfil cristiano, que cada cristiano pues debe llevar la palabra y también, alabado el nombre de Cristo, amén, ser maduro y ser fortalecido y ser como Cristo lo es. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Y otro de los objetivos también debemos ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, amén, que Él nos dejó esta enseñanza para toda gente que realmente estuvo a su lado escuchándola. Y otro es que también despertar a que sus discípulos sean, amén, entiendan la vida espiritual, que a dónde iban. Y por eso también habla también de concientizar, amén, alabado el nombre del Señor, que hay que seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Alabado el nombre de Cristo. Y también podemos ver, amén, lo que es la educación cristiana contemporánea en estos tiempos, amén. Esta parte también, mucha gente hay que llevarlo para escuche la palabra de Dios y puedan conocer la palabra para la salvación de sus almas. Otro también es encaminar, adoctrinar, amén, a creyentes para que se fortalezcan. Y otro de ellos también es para, amén, capacitarle, prepararle, amén, para que sean cristianos fuertes y verdaderos. Dios le bendiga. Hasta aquí, amén, mi exposición. Que Dios les bendiga, amados compañeros, continuando con esta bonita exposición. Nos toca a nosotros la importancia de la educación cristiana. Lo vamos a desarrollar básicamente en 3 aspectos, ¿no? La conversión del adulto, llevar a las personas mayores a Cristo a través del arrepentimiento. Siempre ha sido el plan de Dios. También la edificación, el crecimiento espiritual, la madurez del cristiano es muy importante. Y como punto 3, la preparación del niño, capacitarlos, llevarlos hasta que se conviertan, hasta que conozcan a nuestro Cristo maravilloso. En el siguiente cuadro también podemos ver la iglesia y su ministerio educativo en estos diferentes aspectos, ¿no? Desde su nacimiento, todo lo que nace crece y todo lo que sube baja, también dicen algunos. Su proceso de crecimiento, extensión y ensanchamiento, el apogeo del ministerio, ¿no? El techo, pero también la decadencia. Dios quiera que no nos alcance a nosotros el tiempo de decadencia. Y por último también sobrevivir.
la iglesia también pasa por estos aspectos. En este cuadro que tenemos, vemos el fortalecimiento de las bases de la educación, ¿no? Un pueblo unido, dicen, jamás será vencido. Vengan tempestades, vengan desacuerdos, vengan diferencias. La educación básica, la educación fuerte, la educación bíblica siempre triunfará, ¿no? Confiando en ese Dios supremo, confiando con mucha fe en la palabra de Dios. La clase de aprendizaje que requiere la educación cristiana, ¿no? ¿Qué clase de aprendizaje? Hay varias, desde lo más básico hasta lo más complicado. No solamente se trata de creer, sino también de demostrar por qué razón creemos, por qué razón tenemos la palabra, la doctrina, ¿no? La Biblia, nuestra fe. Creencia básica hacia lo más complejo, ¿no? Preparar el corazón de la gente y también el intelecto. Para eso Dios tiene sus maestros, para eso Dios capacita a sus siervos para llevar la enseñanza bíblica. La clase de aprendizaje que requiere la educación cristiana, a más creer, tiene que haber más frutos. Indudablemente, ¿no? Lo que se siembra se cosecha. La semilla siempre dará sus frutos. Que Dios los bendiga. Bien, prosiguiendo con la temática, pues a continuación veremos también las bases bíblicas para la educación cristiana. Aquí veremos en este contenido la introducción, la educación entre los hebreos, la educación judaica y Jesús como maestro. En la introducción veremos que la educación es de carácter informativo, de conocimiento de todos. La educación actual también tiene fuentes de apoyo en la educación judía. Prescindir de ella pues es un grave error, ya que las escrituras nos enseñan a través del apóstol San Pablo que la salvación viene de los judíos. La educación hebrea pues principalmente se caracterizaba, ¿no?, por ser religiosa, y comenzaba desde el hogar, donde los padres enseñaban a sus hijos acerca, ¿no?, de Dios, de la historia de Israel, la conducta ética. Asimismo también la educación judaica tenía esencialmente la finalidad de transmitir la herencia histórica, la ley y la adoración a Dios usando métodos orales, rituales, prácticos, aún desde la niñez. Bien, esto también empezaba desde el templo, que era el lugar donde había un maestro de la ley que se encargaba de enseñarles la ley de Dios. También se daba esta educación en el hogar, donde los padres eran los encargados que daban la enseñanza a sus hijos, como dice la palabra, desde que se levantaran, al acostarse, en el camino, y los padres eran los encargados. Asimismo también existía la escuela de profetas, que servía para preparar a los futuros líderes que se encargarían de continuar con este legado de la enseñanza de la ley de Dios. El propósito de la educación hebrea pues fundamentalmente era la educación, ¿no?, que se tenía que dar a los ciudadanos con la finalidad de que vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios, y a través de ella también se transmita la ley, las costumbres, las tradiciones religiosas de generación en generación. Asimismo también vemos el currículo que nos habla acerca de del programa de actividades nacionales, donde pues habían fiestas como la de Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, entre otros. También existían las tradiciones orales, donde se daba la enseñanza de la ley de Dios. Asimismo también fiestas importantes de cultos, entre otros. A continuación vamos a exponer programas de actividades que tenía el pueblo de Israel como tradición oral.
se transmitía a través de la celebración de fiestas y ceremonias. Dentro de ella encontramos fiestas muy importantes como la Pascua, el Pentecostés y el Tabernáculo. Principios educacionales. Hay puntos importantes. La educación fue un mandato de Dios. Se enseñaba la disciplina, que era muy necesario. Se enseñaba también tener oficio. La enseñanza de los niños empezaba a su temprana edad. Métodos educacionales. Hay 3 puntos principales. Por ejemplo, la enseñanza oral. Se enseñaba a orar, oraciones cortas, fácil de recordar. También se enseñaba parábolas a manera de ilustración. Talmud es reglamentos. Para los judíos, principalmente, se convertía en materia de discusiones. Discutían Jesús como maestro. Sus discípulos reconocieron y lo llamaban maestro. Recordemos que Nicodemo le reconoció como maestro. La enseñanza era cambiar a las vidas que conozcan su palabra. Los métodos de Jesús eran muy sencillos. Iniciaba con una conversación, de esa manera llegaba al corazón de cada persona, hacía preguntas, invitando al compañerismo, llamando a las personas por su nombre, empleaba palabras que la llamaran la atención. Hasta aquí mi participación. Dios les bendiga.